Esta semana el Gobierno central ha aprobado la primera estrategia de salud mental en más de una década. Coincide en fecha con el plan que ha propuesto Castilla y León para abordar las conductas suicidas que han crecido. Una pandemia ha devuelto a la primera página algo que nunca debió quedar al margen. Domingo de nieve, sobre todo en el norte de nuestra comunidad. En las Merindades, en Burgos, ha vuelto a caer después del temporal de la semana pasada. De Palencia también nos llegan estas gélidas imágenes en la Pernía. ¿Qué tal? Buenas noches. La nieve ha complicado la jornada de hoy en alguna carretera, como en la AP1 en Burgos, aunque la situación ya está allí normalizada. También en la provincia de Soria. Última hora, Irene Rodríguez. ¿Qué tal? Sí, aunque la situación ya se ha restablecido a primera hora de esta mañana, se han registrado algunas complicaciones en la SO20 y en la A15 y también en la AP1, aunque en todo momento la circulación ha sido transitable con precaución. A esta hora en Castilla y León hay 3 puertos de montaña de la red secundaria cerrados por la nieve. Mañana los avisos por nieve se van a mantener solo al norte de la provincia burgalesa. Sube la cota. Las lluvias van a continuar en el extremo norte. En el resto tendremos sol por la mañana y nubes de tarde. Las temperaturas van en aumento. Pagarse un psicólogo privado no está al alcance de cualquier joven. Esas consultas pueden llegar a costar hasta 80 euros, así que se vuelve necesario el apoyo familiar para prevenir y actuar en salud mental. Acompañamos a Paula en una sesión donde la vergüenza ya ha desaparecido y ahora habla con naturalidad de lo bien que le viene acudir a terapia. Más de la mitad de nuestros jóvenes se sienten a menudo ansiosos y nerviosos. Si tú vas al médico del corazón cuando tienes problemas, también tienes que ir al médico de la cabeza cuando tienes problemas que no sabes resolver. Solo un 30% de las empresas familiares sobreviven a una segunda generación y esos márgenes bajan a la mitad si hablamos de una tercera. Juntar negocios y familia y culminar el relevo en la gestión de la empresa no siempre es tarea fácil. Este grupo vitivinícola que se asienta en Valladolid ha hecho esa transición de una manera dulce y progresiva. Ha habido un montón de años de preparación antes de entre comillas, dejar a mi padre, porque no lo ha dejado del todo. Yo ya he cumplido con mi trabajo, yo ya he cumplido con mis cosas y ahora son ellos los que tienen que luchar. Cada temporada las piñas son un botín fácil para los cacos. Algunos las sacan incluso de Castilla y León para venderlas directamente en otras comunidades. Lo pueden hacer sin necesidad de presentar papeles sobre la trazabilidad de este producto. En las últimas semanas se han producido robos en pinares de Valladolid y de Zamora. Los envases de la cuenca del Duero están a un 40% de su capacidad, un 18% menos que hace un año, y eso tiene sus consecuencias. Una de ellas la encontramos aquí, en el embalse de Almendra, que después de 50 años volvemos a ver vestigios del pueblo que quedó anegado, Argusino. El monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes en Palencia esconde tesoros de más de 1000 años de antigüedad. Las que empezaron como unas obras que pretendían frenar la humedad dentro del claustro han derivado en lo que podría ser el principio del románico en Europa. Yo creo que se está perdiendo el estigma hacia ir al psicólogo y lo que conlleva. Entonces más jóvenes están decidiendo a ir para solucionar sus problemas. Los que han ido, que sí que conozco, en principio de momento les va bien. Yo conozco muchos casos de gente que cada vez va más al psicólogo. No sé a qué se deberá, pero sí que conozco casos. A raíz de lo del COVID y eso, al no salir de casa y tal, sí que hay mucha gente que lo ha pasado mal, que de hecho todavía no se está recuperando. Muchísima gente está con más ansiedad, con depresiones incluso, y es un problema bastante gordo.
Está a la orden del día. Casi todos conocemos a alguien con problemas de salud mental, especialmente jóvenes. Los datos del último informe de UNICEF dicen que España es el país europeo más afectado. El 68% de entre 15 y 24 años se sienten a veces deprimidos. El 20% de entre 10 y 19 años tiene alguna enfermedad de salud mental diagnosticada. Esta demanda resalta además la falta de profesionales. En Castilla y León hay casi 6.000 pacientes que esperan su primera consulta con el psiquiatra. Estaríamos hablando de casi un mes de media para ser atendidos. Por eso, la Junta ya ha anunciado la contratación de más profesionales. Otros optan por empezar con un psicólogo sanitario privado, con el esfuerzo económico que eso supone. En España, la sesión llega a costar hasta 80 euros. Se ha normalizado mucho más entre la población más joven. Obviamente hay psicólogos en centros escolares de forma insuficiente porque tienen la función de orientador. Obviamente se normalizaría aún más todavía si hubiera psicólogos realmente en los centros escolares por sistema, por necesidad, por la función de psicólogo. A raíz de unos acontecimientos en mi vida muy fuertes, me empecé a encontrar muy mal y me daba mucha vergüenza contárselo a la gente y empecé a ir a los psicólogos de la Seguridad Social. Este fue el comienzo de Paula en su pulso por mejorar y poner fin a sus problemas de salud mental. En realidad, yo no era consciente de todo lo que me iba a poder ayudar. Entonces, mi madre tampoco tenía mucha experiencia, pero lo intentó. Tiene tan solo 21 años, pero su valentía le ha hecho ponerse delante de nuestras cámaras. Quiere ayudar a más jóvenes como ella. Si tú vas al médico del corazón cuando tienes problemas, también tienes que ir al médico de la cabeza cuando tienes problemas que no sabes resolver. Al igual que Paula, millones de adolescentes han sufrido los estragos mentales y emocionales de la pandemia. Pero algo está cambiando, nos lo dice su psicóloga. Ven muchísimo más normalizado el tema de poder ser ayudado, el derecho a ser ayudado. No aparece tanto el estigma de ir al psicólogo, es algo extraño, sino necesito ayuda y quiero obtener esa ayuda. Cada vez que puedo les hablo a la gente de mis terapias, de lo bien que me ha ido o lo mal que me ha ido, lo bien que me siento o los problemas que he tenido. Según los últimos datos, en España tan solo hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes, 3 veces menos que la media europea. Ataques de pánico, despersonalización, intentos de suicidio, amenazas, agresiones. Estos son algunos de los problemas más graves que se encuentran los funcionarios de prisiones en el desempeño de su labor con las reclusas. Por eso, en Ávila, la asociación FAEMA ha desarrollado un curso el pasado mes de noviembre entre los profesionales del Centro Penitenciario de Brieva sobre enfermedad mental y situaciones difíciles relacionadas. No en vano, la prevalencia de la enfermedad mental es 5 veces mayor entre la población reclusa. Un alto porcentaje se encuentra medicado con psicofármacos y hasta el 4% padece enfermedad mental grave. Se encuentran en una situación en la que no pueden escapar de eventos estresantes, ven limitada su red social. ¿Eso qué puede hacer? Pues puede favorecer la aparición de una enfermedad mental o puede hacer que una persona que ya haya ingresado con una enfermedad mental vea agravados sus síntomas. Son imágenes de la provincia de Palencia, de Tremalla, en la Pernía, donde hoy ha vuelto a nevar. En esta zona se esperaban acumulaciones de hasta 18 centímetros de nieve. Este corto temporal ha salpicado sobre todo hoy domingo a la zona norte de Castilla y León. Alrededor de una decena de carreteras y puertos se ven ahora mismo afectados. Volvemos en directo hasta Soria. Irene Rodríguez. Efectivamente, en Soria, aunque la situación ya se ha restablecido, se han producido algunas complicaciones en la A15 entre Almazán y Soria Capital y también en la SO20 a la entrada de la ciudad. También se han registrado algunas complicaciones en la AP1 a la altura de Pancorbo en Burgos, aunque la situación en todos estos puntos se ha mantenido como transitable con precaución. Y en Soria provincia, en Vinuesa, en la SO830,
Ahora mismo la situación también está complicada, se prohíbe el paso para camiones y vehículos articulados y es necesario circular con precaución. Además, en Castilla y León permanecen cerrados los puertos de Lunada en Burgos, Las Señales y Monteviejo en León y es necesario el uso de cadenas en la Nacional 621, en la Nacional 625 en León y también en la CL 629 en Burgos, en Pesadas de Burgos. Un temporal que continúa y que ha hecho que en muchos puntos la nieve caiga sobre territorio ya nevado. En Pesadas de Burgos están acostumbrados a convivir con la nieve, pero hacía mucho que no veían estos espesores antes de Navidad. Sí, como las de antes, sí. Hace 15 años que no nevaba en noviembre. La nieve ha vuelto cuando todavía no se habían recuperado del temporal anterior. No podía salir de casa, de la nieve que había. Creo que había, ¿cuánto había la semana pasada? 62 centímetros hemos tenido. A las puertas del puerto de La Mazorra, esta localidad es el último refugio para los conductores que se quedan atrapados por la nieve. Sí, así de gente. Aquí ha habido años de estar hasta los autobuses ahí parados varios días. Especialmente su bar, donde echan de menos una mayor atención por parte de las administraciones públicas hacia los pueblos. Un bar de eso, cuando hay que asistir a la gente, para eso sí que tiene el bar. Y para pagar también, ¿no? Qué listos son todos. En esta ocasión la nieve ha permitido disfrutar a los forasteros que están de puente. Jugamos, se divertimos, es muy divertido, sí. Yo vivo en Bilbao, pero hemos venido expresamente a este puente para ver la nieve. Pero estoy pasando un frío. Es la cara amable del temporal. Importante afluencia de público que ha sorprendido a los responsables de los negocios de este puerto de Navacerrada. Hoy la estación sigue cerrada por las condiciones meteorológicas y a pesar del intenso frío, 2 grados bajo cero y una sensación térmica de -10, el público no ha fallado. Ha demostrado en este domingo de diciembre, en pleno puente, que sigue siendo Navacerrada una referencia obligada para los amantes de la nieve. A pesar de la importante afluencia de público, a los negocios del puerto no les salen las cuentas si la estación permanece cerrada. Las pistas cerradas, pues hay la mitad de trabajo. Un 80% es el esquí propiamente, porque está el esquí, está el snow, que la gente joven ahora le pegan mucho, gente joven y no joven. Hoy no abre sus puertas por la meteorología, pero los responsables de los negocios de hostelería y alquiler perderían el mayor volumen si la estación desapareciera, y no solo por la falta de turismo de nieve. Aquí los primeros que vienen son los niños de colegios públicos a aprender a esquiar, bien subvencionado por comunidades, tanto de Comunidad de Madrid como de Castilla y León. Quienes como Manolo el Castañero llevan décadas trabajando en Navacerrada ven difícil su futuro sin estación. La gente mayor a las 12 viene con los niños, los trineos, son los que más compran, las cosas como son. Pero aún así ni todo, yo prefiero que la estación se abra, porque son muchos puestos de trabajo. De Portugal, de Brasil, de todas las partes, y vienen a Navacerrada a hacer eso. Es que es en el mundo entero, y la actividad de esquí, Navacerrada como estación de esquí. Un domingo que vuelve a posicionar Navacerrada como lugar de referencia para los amantes de la nieve por su privilegiada ubicación. Esta semana las noticias del relevo en el grupo Inditex, por el que la hija Marta Ortega va a asumir la presidencia, han provocado inestabilidad en los mercados. Esto nos ha hecho recabar datos. ¿Cuántas empresas hay de carácter familiar en Castilla y León? Pues bien, estamos hablando de un 95% y todas ellas generan alrededor del 80% del empleo privado en la comunidad. Desde este año en Castilla y León no se aplica el impuesto de sucesiones. Ahora el siguiente paso que quieren conseguir en el sector es acabar con el impuesto de patrimonio. Desde la Asociación Empresa Familiar prestan apoyo y dan protocolos para que la transición entre familiares se haga de una manera más fácil. Lo que tratamos es de formar a miembros de la familia para que sean buenos consejeros y lleguen a ser también en el futuro accionistas responsables. Dicho esto, el papel de los consejeros externos que no son de la familia es muy importante porque aportan una visión diferente a la que tiene la familia, que en el día a día pues están muy focalizados a la gestión.
Hace más de una década Jesús pasó el testigo a sus hijos. Fue una transición dulce. Estaban ellos técnicamente bastante mejor preparados que yo. Y entonces dije, bueno, pues adelante. No ha habido nada traumático y tal. Yo creo que ha sido un acto de bastante generosidad y humildad por parte de los predecesores. El grupo Hillera se gestó en los años 70 entre hermanos. Hoy las dos familias siguen teniendo presencia y apoyo de una asesora externa. No faltan los consejos de su padre. Siempre nos da su opinión sin meterse mucho más, porque también dice que si la decisión es nuestra, que él no se va a meter en lo que hagamos. En el país, solo un 30% de empresas consiguen sobrevivir a la segunda generación. Esta es ejemplo de eficacia en relevo y mejora. Los números están ahí. Cuando mi padre lo dejó, estábamos aproximadamente en unos 5 millones de euros de facturación y ahora estamos en unos 13, 14 millones de euros, con aspiraciones también de seguir creciendo. Y sin perder lo más importante. Una cosa que me ha encantado por parte de ellos, que van a más calidad. Nosotros queremos ir a hacer cosas buenas, exclusivas, un poco diferentes, y es un poco todo donde tenemos el foco puesto ahora mismo. Y para ello trabajan juntos por mejorar el negocio familiar. El sector del telemarketing padece una crisis de cierres y de despidos. Solo en la provincia de León da trabajo a 5.000 personas en una docena de empresas. Los trabajadores denuncian la gran precariedad de los contratos, a pesar de que las empresas han aumentado sus beneficios con la crisis sanitaria. La pérdida de los grandes contratos con las empresas de telefonía parece ser uno de los motivos de la crisis que vive el sector de telemarketing, que durante la última década ha vivido un boom de centros y de empleo. En los últimos meses hemos asistido a diferentes expedientes de regulación de empleo, 89 despidos en Transcom y ahora el cese de la actividad de Digites con Data, cuyos trabajadores, parte de ellos, ha absorbido Atento. Las empresas se apoyan en esa pérdida de los grandes contratos, pero los sindicatos dicen que han tenido incluso beneficios durante la pandemia. Sin embargo, la situación de los trabajadores sigue siendo igual de precaria. El día que anunciaron el ERE tenían ofertas de trabajo publicadas al mismo tiempo. Entonces lo que se trata es un poco de liberar de gente que lleva más años y de hacerlo todo más temporal para sacar el mayor beneficio de estas empresas. Porque la verdad es que aquí en León es una pena que da empleo en torno a 5.000 personas. Podría ser un sector que por lo menos frenara un poco la despoblación que tenemos en León, y lejos de eso es todo lo contrario. Con la incidencia subiendo en la comunidad, aunque ni ayer ni hoy se actualizan los datos, hay algunos hospitales que están preparando sus plantas por si a la vuelta del puente los contagios aumentaran. Es el caso de Salamanca. Lidia Bartolomé. Sí, actualmente los pacientes con COVID en este hospital de Salamanca se encuentran en la planta quinta, que tiene una capacidad de 34 camas, y aunque según los últimos datos publicados el viernes por la Consejería de Sanidad había 28 personas ingresadas en planta, desde el hospital y dentro de su plan de reescalada han habilitado una planta más, la cuarta, para prevenir ante un posible aumento de las hospitalizaciones durante este puente, aunque, como decimos, aún no ha hecho falta su utilización porque aún quedan disponibles camas en el primer lugar habilitado, y es que a pesar de ese aumento de la incidencia, la presión hospitalaria no tiene nada que ver con la registrada en anteriores olas. Llevamos unos días ya de actividades navideñas que comienzan a inundar pueblos y también ciudades. Este año con muchas menos restricciones. Lo hemos podido comprobar en el mercado tradicional que instalan en Burgos. Luis Ángel Rozas. Los mercados navideños ambientan estos días las calles de numerosas ciudades de Castilla y León y poco a poco van recobrando cierta normalidad. Aquí en Burgos, el año pasado había unas estrictas limitaciones en el aforo. En cambio, este año la circulación del público es totalmente libre. Además, el cambio de ubicación está favoreciendo la llegada de un mayor número de personas a este mercado de oficios artesanos, en el que, eso sí, se mantienen ciertas precauciones. Obligatorio el uso de la mascarilla en todos los puestos de venta y también el uso de gel hidroalcohólico. Normalidad que no relajación, ¿no? O sea, estamos manteniendo sí lo de los geles
y siempre intentando evitar masificación, pero bueno, cierta normalidad con respecto al año pasado, un cambio radical, ¿no? El año pasado teníamos un aforo de 89 personas. Sanidad va a instalar más de 300 salas de atención telemática en centros de salud, complejos hospitalarios y urgencias de Castilla y León. Van a repartirse por 170 localidades para conseguir que las zonas rurales estén mejor conectadas con el sistema sanitario. Creen que va a servir como herramienta para aumentar la capacidad asistencial. Protesta en Muriel de la Fuente, en Soria, por la falta de cobertura móvil que les impide hasta contactar con el médico. Antes de la pandemia acudía allí el facultativo 2 veces por semana, pero ahora los vecinos tienen que llamar por teléfono para pedir cita previa y, como imaginan, la tarea se complica. Y eso que al cabo del año visitan este pueblo más de 100.000 personas. No tenemos cobertura ni de voz ni de datos, ninguna de las dos. Y al no tener médico ni cobertura, os podéis imaginar lo que supone eso para la gente del pueblo. Para contactar con los proveedores y hacer un pedido, cualquier cosa, emprender es difícil. La verdad es que ya si te planteas, dices, ¿y yo qué hago aquí? Pero si los 4 jóvenes no tiran del carro, sí se nos muere Soria y toda la provincia, vamos. Si el teléfono no funciona, ¿cómo puedes hacer una cita telefónica? Te tienes que ir afuera, si estás enfermo, ¿cómo vas? Es horroroso. En el otro extremo está un pueblo de Burgos, Belorado, donde están consiguiendo allí asentar población, sobre todo extranjera. Conviven vecinos de una treintena de países. En los 2 últimos años se han instalado casi 30 personas. Varias han llegado con proyectos de emprendimiento para esa zona. Este matrimonio chileno llegó en agosto a Belorado. Aquí encontraron lo que Pablo necesitaba para llevar a cabo su proyecto de cultivo sostenible. Es imitar un ecosistema de una poza con un cultivo de manera artificial. Tener peces en un lado y tener cultivos orgánicos en el otro. El clima y la ubicación de la localidad les convencieron. Tiene un encanto esto de que todo el pueblo es tuyo, tú lo puedes recorrer sin ningún problema. En este pueblo burgalés vive también desde hace un año Víctor. Buscando por internet con lo del proyecto Arraigo, entonces ellos me ofrecieron diferentes sitios, ¿no? Él se ocupa del cuidado a personas mayores. Encontrar una vivienda en alquiler no es fácil, pero en los 2 últimos años se han instalado en Belorado 28 personas nuevas. Yo siempre digo que no hay trabajo, pero la realidad es que aquí el que busca, encuentra. La mayoría llega con ganas de emprender. Esta bulense aterrizó en Belorado hace 2 años. Después de haber vivido en distintos lugares de España, sintió que este pueblo burgalés era su sitio. Hasta los olores al pasar por una fábrica de embutidos, cosas que me fueron ocurriendo y me quedé en Belorado. Dicen que aquí no les falta de nada. En general uno tiene de todo. Que para repoblar la España vaciada quizás hay que cambiar la mentalidad. Hay que adaptarse, yo creo que tenemos que dejar esa reflexión de lo inmediato. Será que Belorado tiene tirón. Aquí la repoblación está en auge y conviven más de 30 nacionalidades distintas. Son imágenes del incendio en la Escuela de Música del Barco de Ávila el pasado viernes. Es uno de los 15 incendios que los bomberos de Castilla y León han tenido que sofocar durante este fin de semana. La mayoría han sido originados en las chimeneas y tejados de las viviendas, como este en Arenas de San Pedro. Y se investiga el origen del incendio que se produjo la pasada madrugada en un garaje comunitario de San Mamés de Burgos. Una treintena de vehículos y 8 motos se han visto afectadas. Aunque no ha habido heridos, varias familias que residen en estas 35 viviendas han tenido que buscar alojamientos alternativos. El fuego ha destruido los desagües y no pueden utilizar agua corriente. Varias explotaciones de piñas de Valladolid y de Zamora han sufrido robos en las últimas semanas. Es algo habitual en esta época del año en la que comienza la recolección de la piña verde. Los piñeros denuncian agresiones y piden que no solo se detenga a los ladrones, sino que se investigue quién compra las piñas robadas, puesto que no se hace ni para consumo propio ni para el mercado negro.
Los montes y pinares de Castilla y León vuelven a tener piñas. Tras la escasez del pasado año, se espera que en este la recolección esté en torno al 30-40% de otras campañas anteriores. Eso ha hecho que aumenten también los robos. Aparte de los robos, está habiendo también agresiones a los mismos propietarios en el momento que intentan evitar que les roben la mercancía de sus pinares. Por eso muchos piñeros recurren a la seguridad privada que se suma al trabajo de la Guardia Civil, pero no es suficiente. Vienen con coches, se meten en cualquier pinar, cogen las piñas, las echan en el maletero y si en ese momento nadie les pilla, pues escapan hacia los lugares donde se las estén comprando. Sorprende, pero es así de sencillo. Una persona roba aquí piñas, las lleva a 150 kilómetros y allí ya esas piñas ya son de curso legal, cuando aquí no se pueden comprar. Por eso hacen un llamamiento a instituciones y organismos reguladores de esta y otras regiones. Habría que estudiar a ver de qué manera se puede controlar que piñas que aquí cumplen una trazabilidad y un seguimiento y hay una serie de permisos para su recolección no puedan acabar en otras comunidades donde no se requiere ningún tipo de documentación. Quieren que no solo se detenga a los ladrones, sino que se investigue también a los compradores de las piñas robadas. Una pelea en Ávila en la noche del sábado se ha saldado con 2 heridos, uno por arma blanca y otro con un golpe en la cabeza. El SACIL atendió en el lugar de los hechos a 2 varones de 39 y de 54 años. Uno estaba inconsciente, ambos fueron trasladados al complejo asistencial de Ávila. Ainhoa, una niña salmantina con una enfermedad rara, necesitaba para mejorar su calidad de vida un perro de asistencia que costaba 12.000 euros. 2 años después han conseguido recaudar esos donativos y Alaska, que así se llama la perra, ya vive con ella. Reivindican que estos animales tendrían que estar subvencionados. Se pone muy nerviosa, pues sale a los coches, se pone muy alterada, tira las cosas, insulta. Entonces la perra lo que le hace con el chaleco que tiene es anclarla y que esté más tranquila. Nosotros somos de pensar que esto no tendría que ser así. En realidad es una necesidad de vida que tendría que estar sufragada por los gobiernos, por el Estado, por quien sea, y no tener que vivir de la caridad. Muchas familias aprovechan este puente de la Constitución para hacer matanza y llenar así su despensa de cara al invierno, pero esa tradición está agonizando debido en parte a las exigencias sanitarias para evitar adulteraciones de la carne. Por eso, como van a ver aquí, se ha pasado de más de 45.000 matanzas domiciliarias en el año 2006 a poco más de 9.000 el año pasado. Nos han invitado a una casa donde mantienen todavía esa costumbre. En este patio cada año respiran el mismo aire por estas fechas. Pues toda la vida. Lo que pasa es que antes pues se mataban más cochinos porque antes prácticamente en los pueblos se comía de los corrales. Son de los pocos que prefieren aprovechar hasta los andares del cerdo a su manera. Sacaremos unos jamones. Ahora mismo estamos destazando, acabo de quitar el espinazo y estamos con las costillas. Resignados y nostálgicos de otros tiempos, creen que es un síntoma del vaciado de los pueblos. Todo conlleva lo mismo, ¿sabes? Si en los pueblos cada vez hay menos gente. Un pueblo pues, pequeño y con pocos habitantes, en invierno están muertos. Y que ni los jóvenes ni algunos adultos se arriman como antes. Los que saben hacerlo ya no pueden y los que pueden pues no saben o no quieren. Mi mujer no está joven y tampoco lo quiere ver. Ellos preparan 2 gorrinos de los que obtendrán viandas para llenar la despensa de 4 casas. Racionando, claro, porque esto es como todo. Pero vamos, más o menos pues para el año. Luego el último mes, el mes de diciembre, ya suele escasear. Tradición en peligro que une más de lo que sacia a las familias. Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran en este momento al 40% de su capacidad. Es un 18% menos que hace justo un año. Los que sí se recuperan son los embalses del conjunto del país, que se equiparan, como ven aquí, a la cifra regional. El descenso de agua en Castilla y León está descubriendo restos como el cementerio de Argusino, en Zamora.
Este embalse de Almendra que comparten las provincias de Salamanca y Zamora está a un 41% de su capacidad, lo que ha hecho que baje mucho su nivel y haya emergido restos de un pueblo zamorano que se anegó hace 54 años. Hemos vuelto a ver restos de construcciones, de las tradicionales cortinas sayaguesas, de la entrada al pueblo e incluso de su camposanto. Vuelve a la vista Argusino. Capiteles como este se han convertido en piezas clave para entender el pasado del claustro del monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes, aquí en Palencia. Las que empezaron siendo unas obras de drenaje de aguas se han convertido en un gran hallazgo que podrían convertirse en el principio del románico en Europa y datarían entre el año 1070 y 1090. Desde San Zoilo pretenden mantenerlo dentro del monasterio y potenciarlo como un nuevo atractivo turístico. Las obras de drenaje de aguas del claustro del monasterio de San Zoilo se han convertido... Pues yo diría que ha sido la sorpresa de una vida, ¿no? Y no es para menos, los inicios del románico podrían estar aquí. Está entre 1080, 1090, 1070, por ahí, de esos años. Es decir, el claustro más antiguo del que se conserva en el mundo actualmente está cerca de Toulouse, en Moissac. Hay un claustro que data de 1046. En esta excavación se han encontrado auténticas joyas de la arquitectura con una calidad excelente. Hay elementos que difícilmente les encontramos en ningún otro lado, incluso fustes de mármol. Desde San Zoilo manifiestan su interés en conservarlas dentro del monasterio para, además de entender su contexto, convertirlo en un nuevo atractivo turístico. No hay nada mejor que las cosas conservarlas en la medida de lo posible en su sitio original, cuando el sitio original está vivo. E incluso potenciarlo más con el uso de nuevas tecnologías. Podemos ir haciendo con esos elementos una reconstrucción tal cual, con piezas originales de cómo fueron el claustro. Y venir aquí con un teléfono, con una tablet, orientar a la situación y encontrarlo visto, ¿no? Unas piezas que extraerán para su estudio y así entenderán tanto la imaginería como la historia del románico en Europa. El secretario general de la Fundación Edades del Hombre, el sacerdote de Ávila, Gonzalo Jiménez, ha sido nombrado hoy capellán por el Papa Francisco. La designación llega tras la petición del obispo de Ávila para reconocer el trabajo y la dedicación de Jiménez, fomentando las relaciones entre la sociedad civil y la Iglesia. A las 10 de la noche cerrará sus puertas Ultralan, el festival de la industria del videojuego que se ha celebrado durante todo el fin de semana en Valladolid. Compuesto por más de 50 actividades, hemos podido ver desde conferencias y exhibiciones a competiciones contra profesionales en Arbalerio. Ultralan son 9.000 metros cuadrados en los que disfrutar del mundo del videojuego durante 2 jornadas de 12 horas ininterrumpidas. Aquí los amantes de los videojuegos han podido disfrutar de todo tipo de experiencias, no solo delante de la pantalla, sino que también han podido conocer a profesionales tanto de la parte lúdica del juego como también de la creación de contenidos, que en este festival quieren convertir a Valladolid en un referente en el norte de España de una industria, la del videojuego, que el pasado año facturó 920 millones de euros en nuestro país. Casi 40 años lleva Federico Acitores arreglando, afinando, fabricando y conservando órganos en el municipio palentino de Torquemada. Hasta allí le llegan encargos de toda España y desde su taller se le da un toque muy especial a ese instrumento. Si nuestros órganos sonaran como los de los demás, pues sería una cosa estándar, no tendría gracia. Nosotros pretendemos que nuestros órganos suenen a gusto nuestro. Y nosotros lo que procuramos es empastar estas dos cosas. El sonido español con la demanda de recursos sonoros y musicales del órgano centroeuropeo. Es todo. Nosotros nos vamos. Llegan ahora los deportes con Diego Espinilla. Que tengan una muy buena semana. Adiós.